para darte muchísimas gracias, oh Dios, por tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos has otorgado en este día de estar delante de ti en este lugar, estar expuestos a la predicación de tu palabra, a través de la cual, oh Dios, nos santificas y nos edificas cada día. Rogamos que nos des corazones y mentes concentradas y dispuestas a recibir, oh Dios, lo que tú has dispuesto para nosotros en este día. Te pedimos asimismo que cada una de las verdades que sean expuestas queden atesoradas en nuestros corazones. Te ruego por mí, oh Dios, que me escondas en tus manos, que lo que se diga desde este púlpito, oh Dios, sea solamente la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, para iniciar quiero que me acompañen a nuestro texto que se encuentra en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 10, los versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, en la medida en que usted lo tenga, le agradezco se ponga en pie. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, no vamos a introducirnos en lo que corresponde a este texto en particular, pero este texto nos da ya una idea de lo que estaremos considerando en la mañana de hoy, en lo que serán la serie de escuelas que tendremos esos domingos. Vamos a hablar en esta mañana sobre la serie de la fe salvadora. Esa es la serie que vamos a tratar esos domingos. La fe salvadora. En este día solamente vamos a considerar una introducción al tema, en lo cual veremos varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta sobre este asunto. Así las cosas, mis hermanos. Como primera medida vamos a ver lo que es el concepto de fe, que es fe en su más amplio significado. Seguidamente vamos a ver la fe como don divino y el objeto de esta. La fe como don divino y el objeto de esta va a ser nuestro segundo punto. Y por último vamos a ver el ejercicio de la fe y su fortalecimiento en lo que son estos ejercicios de lo que es la oración, los medios de gracia. Primero, lo que es el concepto de fe. Para empezar, vamos a mirar un texto que es muy práctico a la hora de definir lo que sería fe. Hebreos, capítulo 11, los versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis hermanos, la fe como tal es un concepto que puede tener distintos significados. Esto va a depender mucho del contexto en el cual se aplica o en el contexto en el cual se está tratando esta palabra fe. En algunas partes encontramos que fe, del latín fides, es la sensación de seguridad o confianza que se puede tener en una persona, en una cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión. Ahora, esta como tal se manifiesta por encima de las necesidades de poseer una evidencia que demuestre la verdad o veracidad de ello. Es decir, es común que la fe esté sujeta a lo que no vemos o no podemos mostrar. En eso, básicamente, ese es un típico de lo que es la fe. La fe no está sujeta a algo que podamos mostrar, ver,
porque precisamente eso se trata, depositar confianza en algo. Ahora, también se puede definir como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, mis hermanos, producto en algún grado de una promesa. Cuando nosotros hablamos de fe, como les mencioné, existen varios contextos en los cuales esta se puede aplicar. Por lo menos en el cristianismo, la fe es una virtud que consiste en la adhesión a la revelación de Dios. Es una doctrina cristiana. La fe es un hábito o un don que Dios infunde en la mente o en el corazón de las personas para guiarlas por el buen camino. Eso es algo que veremos más adelante cuando ya entremos en lo que es como tal nuestro tema, que es la fe salvadora, en qué consiste, de qué trata. En el bautismo la fe es un componente importante en la enseñanza, teniendo en cuenta que el bautismo procede luego de la fe y asimismo en el ejercicio también de algunas prácticas que tenemos como creyentes. Ahora, en el ámbito de la confianza que puede haber entre un par de personas, la fe es un concepto que se refiere a la creencia o confianza que se tiene en una persona, cosa de idea, doctrina, explicación, sin necesidad, como mencioné, de alguna prueba para ello. Por ejemplo, se puede tener fe en alguien cuando se confía en él, teniendo en cuenta de pronto el conocimiento que nosotros tenemos de sus habilidades o del carácter de esa persona. Entonces, tenemos fe en que lo que quizás él está tratando, diciendo o prometiendo es cierto, aunque no nos conste sino hasta el final de ello. Pero de cierta manera tenemos esa sensación de confianza y seguridad a partir de qué, del carácter de esa persona o de las capacidades que esa persona pueda tener. En el ámbito gramatical también se usa la expresión dar fe, que significa básicamente otorgar crédito a lo que otra persona dice o manifiesta. En el ámbito legal o documental, también existe este concepto de fe. Por lo menos existen ciertos documentos que nosotros catalogamos como fidedignos por el carácter también de estos documentos que demuestran de cierta manera ser confiables por todo lo que eso implica. En el ámbito de la seguridad, la fe es la aseveración de algo cierto. Como podemos ver, existen muchos contextos en los cuales podemos ver involucrado el asunto de la fe. La fe, mis hermanos, no se centra únicamente en el ámbito religioso. Cuando nosotros hablamos de fe, no necesariamente está ligada a lo religioso, porque como ya hemos visto, la fe como concepto es básicamente es eso, una sensación de confianza que se puede tener en algo, en alguien, en conceptos, enseñanzas, en documentos. Ahora, en cuanto a nuestro texto, la Biblia define que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros consideramos estas dos expresiones que encontramos en este texto, salta a relucir una pregunta importante. ¿Cómo puede una persona razonable, y esa palabra es clave, cómo una persona razonable asegura aquello que espera? ¿O cómo puede tener la convicción de lo que él o ella nunca ha visto si realmente existe? Son preguntas que saltan a relucir en la medida en que nosotros observamos este texto o las palabras del escritor de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, como mencioné hace un instante, la respuesta a esta pregunta, cuando hablamos de la fe en Dios, esta respuesta básicamente la hallamos en qué, o la vemos en el carácter de Dios mismo, en la veracidad que nosotros también, mis hermanos, hallamos
en las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es en o es en medio de estas circunstancias en que nosotros podemos hablar de una fe salvadora. Y es básicamente a la cual nos vamos a referir. Porque mientras que los otros conceptos de fe no implican necesariamente una intervención divina, la fe salvadora, por el contrario, sí necesita de un obrar sobrenatural en nosotros, algo que veremos más adelante. Porque, mis hermanos, no se necesita de cierta intervención divina para nosotros y para muchos. De hecho, muchos no creyentes aseguran y creen, están convencidos del hecho de que el universo fue hecho por Dios, que Dios existe. Pero esa fe no es suficiente para lo que correspondiente a la salvación, mis hermanos. Hay personas que tienen su fe para creer en ciertos santos o ciertas cuestiones culturales. Entonces, volviendo a nuestro tema, es así que, mis hermanos, podemos tener una certeza a través de esa fe salvadora, nosotros una certeza del perdón de pecados, la reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. Todo esto porque Dios ha prometido estas cosas y sabemos de ello a través de ¿dónde? A través de las Escrituras. Como mencioné, nosotros tenemos o hallamos fe en Dios, en su carácter, en la veracidad que nosotros hallamos en su Escritura y el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tito, capítulo 1, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente. Tito, capítulo 1, versículos 2 y 3. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Observamos varios elementos que ya hemos mencionado dentro también de este texto. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente. Nosotros reconocemos el carácter de Dios y su fidelidad. Ahora, asimismo, mis hermanos, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios testifica en nuestros corazones que son verdad cada una de estas cosas. Y para ello tenemos varios textos que podríamos citar acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo, que nos convence y que nos ayuda a ver todas estas cosas que no veíamos. Nos alumbra el entendimiento, como también nos dirían las Santas Escrituras. Mis hermanos, es en ese sentido que también el escritor de la carta a los Hebreos continúa diciendo en nuestro texto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A través de nosotros de las Escrituras tenemos el conocimiento del poder de Dios y su poder para haber hecho todas las cosas. Pero todo eso a través de la fe. Para muchos, personas que se apegan al tema de la razón y las evidencias, es absurdo pensar que un ser o alguien haya simplemente hablado y las cosas vinieran a la existencia. Porque, mis hermanos, para poder entender o estar convencido de estas cosas, es necesario una intervención divina. Ahora, es en eso que consiste básicamente la fe. Es por eso, mis hermanos, que para el no creyente resulta ser una locura cuando se expone el Evangelio, pues busca algo más allá de un acto de fe. Cuando se le expone el Evangelio y se habla de que esto es gratuito, que está dispuesto para todos, el no creyente haya que eso no es consecuente, no es razonable. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Más adelante Pablo va a decir también en el versículo 22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo sucede que mientras que para unos resulta ser tropezadero o simplemente una locura, algo absurdo, todo esto que expone el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo llega a ser para nosotros tan cierto y confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas? ¿Cómo nosotros pasamos de ser necios, porque eso éramos, unos necios, pasamos de ser eso a reconocer la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo cual, mis hermanos, nos va a conectar con nuestro segundo punto de la clase de hoy, es la fe como don divino y su objeto. Ya hemos examinado, mis hermanos, qué es la fe. Vemos que no aplica estrictamente al contexto religioso y que hay una fe salvadora que en particular requiere, mis hermanos, de una intervención divina. Ahora, ¿cómo entender que la fe es un don divino, que es un regalo de Dios? Porque, mis hermanos, es fácil pensar que nosotros simplemente decidimos creer. Es fácil pensarlo porque, como ya hemos mencionado, hay casos en los que nosotros simplemente tenemos fe para hacer tales cosas, para creer ciertas cosas. Entendemos la fe como concepto, tiene varias implicaciones y también dependiendo de su contexto. Y por causa de nuestra clase y de nuestra edificación, estamos tratando de esa fe que viene a convertirse en el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. De hecho, mis hermanos, existen quienes tienen una fe que se parece tanto a aquella que es salvadora, que ellos mismos creen que es esa la verdadera, y otros también pueden considerarla suficiente. Inicialmente, mis hermanos, debemos reconocer la incapacidad humana. La incapacidad humana es un elemento fundamental para nosotros poder entender el hecho de que la fe que nos es dada, que esa fe que nosotros recibimos, es eso, es un don divino, es un don de Dios, es un regalo. En la medida en que nosotros entendemos nuestra incapacidad para reconocer nuestra depravación, y cuando no reconocemos la necesidad que existe de un Salvador, pues como dice la Escritura, estamos muertos en delitos o están muertos en delitos y pecados. Esta analogía de muerte o de la muerte es precisa. Y aquí la Escritura no exagera a la hora de decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, mis hermanos, debemos reconocer ese asunto. El hombre natural no puede ni quiere venir a Cristo. Esa es una verdad bíblica clara. La depravación total, mis hermanos, como la conocemos, es una doctrina bíblica que sostiene que el pecado corrompe todas las facultades del ser humano, como la mente, la voluntad, las emociones, el cuerpo. Esta depravación total implica que el pecado controla todas las facultades del pecador, hasta el punto de que no puede desear ni hacer nada para convertirse a Cristo. Él no lo desea. Y seguramente, mis hermanos, muchos no creyentes asegurarán que participar de la fe es algo piadoso, es algo bueno, pero prefieren hacer otras cosas. Lo reconocen en cierta medida como bueno y piadoso, pero no se acercan porque no es parte de lo que ellos son, no se sienten
convencidos de esta fe en Cristo. Sin embargo, esto no significa que el hombre sea tan perverso o pecaminoso como podría ser, ni que no tenga la conciencia o sentido de lo que es correcto o incorrecto. Mis hermanos, el hombre es consciente, a pesar de su depravación, él es consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros antes de venir a Cristo incluso reconocemos que habían cosas que estaban mal y de cierta manera nos sentíamos mal por ello a la hora de que las hacíamos. Entonces, no es que el no creyente sea inconsciente de todas sus obras. Ahora, el hombre tiene fe para desarrollar muchas cosas, pero solo aquello que es de la naturaleza o de su propia naturaleza pecaminosa. Para ello tiene fe para desarrollar muchas cosas, para creer, hacer y así, pero todo lo que es conveniente a él, a su naturaleza. ¿Cómo es entonces que él viene a creer en Dios para salvación? ¿Cómo sucede todo esto? ¿Por qué puede creer en Dios como creador? Hasta cierta medida, pues el no creyente cree eso, que Dios es el creador, que Dios existe, que Dios es bueno. Pero mis hermanos, eso como mencioné hace un instante no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan. Pero cuando a esa fe salvadora, cuando nos referimos a esa fe que tiene que ver con nuestra salvación de la que habíamos hablado, debemos decir que es un don o un regalo de Dios. Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de esa carta, en los versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una verdad clara, expresa, acerca de ese don de la fe. Nosotros somos salvos, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero dice que esta fe, Pablo dice, pero esta fe, esto no es de ustedes. Esto no surge en ustedes. Ustedes recibieron esto de parte de Dios. Dios le plació otorgarte a ti el don de la fe para que tuvieras tu condición. Ahora, la fe salvadora consiste especialmente en confiar en Cristo como nuestro Salvador. Es lo que nos dice nuestro texto inicial. Cuando iniciamos, que leíamos en Romanos 10, del 9 al 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En eso consiste la fe que salva. Pero mis hermanos, es preciso recalcar que para nosotros obtener esto o recibir esto, porque no es meritorio tampoco, no existe ningún mérito en nosotros que nos haga merecedor también de la fe, porque como lo dice el escritor, es un don, es un regalo que Dios le ha placido otorgar. Ahora, una de las evidencias más grandes del arrepentimiento genuino que produce, de hecho, esta fe, es que no solo nos alejamos del pecado, sino también que nos alejamos de confiar en nuestras propias virtudes, en nuestros méritos, nos alejamos de confiar en nuestras obras para ganarnos el derecho a estar delante de Dios. Una de las características, mis hermanos, o estas son básicamente parte de las características que nosotros podemos evidenciar a partir de esa fe. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocemos también a través de esa fe la necesidad que tenemos de Él. Una de esas evidencias, mis hermanos, es ese arrepentimiento genuino. Nos alejamos, mis hermanos, en ese sentido también del pecado. Nos alejamos, mis hermanos, nosotros de confiar en nosotros mismos, en nuestras virtudes, en nuestra moralidad, como si eso
nos acercara a Dios. Ahora sí, como Dios estableció esta fe como el medio por el cual nos acercamos a Él, también estableció cómo es que esta fe llega a nosotros. Dios estableció que esta fe era un don divino, es un don divino, es un regalo de Dios. Así lo estableció Dios. Pero asimismo también estableció cómo esta fe llegaría a nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. El evangelio, mis hermanos, les manda a hombres muertos a resucitar, a hombres muertos a que crean, a hombres muertos a que atiendan, a hombres muertos a que se arrepientan. Mis hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo manda a personas muertas a hacer lo que francamente ellos no pueden hacer. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese, mis hermanos, es el medio por el cual esa fe llega a nosotros. Es a través de la exposición de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, es que venimos a tener este don divino. Ahora, no sucede en todos que la mera exposición de la palabra de inmediato les otorga este don, pues este don no es para todos, es a quien Dios le ha placido otorgárselo. Ahora, de ahí también quiero que vayamos y miremos Efesios capítulo 2, que ahí veremos un poco con más profundidad lo que trata este asunto. Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en esa condición en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, Pablo también se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos mis hermanos estábamos muertos. ¿Muertos a qué? Muertos a Dios. Muertos a la realidad espiritual, muertos a la verdad. El problema básico del hombre, mis hermanos, no es una falta de autoestima, no es que él estaba fuera de armonía con su ambiente, como quizás muchos sugieren. No es que estaba fuera de sintonía con su creador. No es que necesita hacer unos cuantos ajustes para que cierta manera Dios esté en su frecuencia. El problema del hombre es que está absolutamente muerto y es, mis hermanos, incapaz. Y aquí no se está utilizando palabras de más, ni estamos exagerando en nada. El hombre es incapaz de relacionarse con Dios en lo absoluto. La persona de Dios, la verdad de Dios, los mandamientos de Dios son ajenos al hombre natural. Pero mis hermanos, gloria a Dios por su bendito evangelio y que, como dice la Escritura, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es a través del escuchar la predicación del evangelio de nuestro Señor que nosotros venimos a recibir el don divino de la fe que salva. Esa fe que viene a convertirse, mis hermanos, como mencioné, en ese medio por el cual nosotros seguidamente nos acercamos voluntariamente a Dios, pero es después de que Dios nos ha otorgado ese don de la fe. Mis hermanos, todos tenemos fe porque la hemos recibido por parte de Dios. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 29, es un texto que quiero citar también, que nos dice, Filipenses 1:29,
porque a vosotros os ha sido concedido, obviamente de Dios, por causa de Cristo, que no solamente el creer en Él, sino también el sufrir por su causa. A vosotros os es concedido por causa de Cristo, mis hermanos, el creer en Él, fe. Entonces, se le ha concedido por parte de Dios, por causa de Cristo, el creer y el sufrir por Él. Si Dios no le concediera el poder de creer a alguno de nosotros, mis hermanos, simplemente no creeríamos. Porque como ya lo mencionamos, el no creyente está muerto. Tiene que ser concedido por Dios. La gente muerta no puede responder. Esa es la razón por la que la analogía de la muerte que es utilizada para referirse a la condición humana es tan precisa. Es precisa, mis hermanos. Muchos hombres que vivieron en el tiempo de Jesucristo vieron muchas cosas. Vivieron, experimentaron, gustaron de muchas cosas. Pero era necesario que Dios le abriera el corazón y le iluminara el entendimiento, los ojos para que vieran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un hombre no puede creer toda la verdad contenida en las Escrituras que él conozca. Y él puede estar familiarizado con ella mucho más que incluso muchos creyentes. Puede haber estudiado la Biblia por más tiempo y así su fe poseer más aquello que otros que quizás no lo hayan alcanzado tanto. Es solo a través de la fe que nos es concedida por Dios que nosotros venimos a creer genuinamente en Cristo para salvación. Mis hermanos, no es necesariamente el ejercicio de leer, de conocer la teología, porque sabemos, mis hermanos, que eso simplemente puede quedarse como algo de conocimiento, algo que simplemente queda ahí como conceptual. Pero ¿qué hay del corazón? Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, una fe natural es suficiente para confiar en un objeto, una persona. Pero una fe sobrenatural requiere, mis hermanos, para confiar de forma salvadora de un objeto divino. O sea, requiere necesariamente una intervención divina. El Señor Jesucristo nos enseñó que la fe salvadora era un asunto simple. No enseñó que era un asunto simple. Porque muy lejos de esto, en vez de declarar que la salvación del alma era algo fácil, Él dijo, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Texto bastante conocido por nosotros. El único camino que lleva al cielo es uno difícil y laborioso. Es necesario que a través, como diría también Lucas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La entrada al camino pide de los mayores esfuerzos de nuestra alma. Esforzarnos para entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. También se nos dice. Quiero avanzar a nuestro tercer punto porque el tiempo se me está acabando. Y quiero citar acá lo que dice nuestra Confesión de Fe Londres de 1689 en el capítulo 14, que precisamente aborda nuestro tema de hoy. Este capítulo 14 del párrafo 1 dice lo siguiente: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones.
es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Esto, mis hermanos, seguidamente nos va a conectar con nuestro tercer punto. Ya hemos mencionado acerca de la fe como algo que es un don divino, que la obtenemos a través de una intervención divina y de estar expuestos también a la palabra de Dios. Pero al final en nuestro párrafo nos dice, por medio de la cual también y por la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Nuestro tercer punto sugiere, a través de este tercer punto, lo que quiero que examinemos es eso, es el ejercicio de la fe, el fortalecimiento de la misma, a través de estos medios de gracia que nos han sido dados para ejercerlos. Entonces, mis hermanos, la fe, como mencionamos, es un don, un regalo valioso que puede fortalecerse a través de la relación profunda con Dios. Es así, mis hermanos, que Dios mismo establece ciertos medios que nosotros conocemos como medios de gracia para ejercitarnos en ellos. Son estos medios de gracia, mis hermanos, la manera en que Dios trabaja en una forma invisible en el creyente, fortaleciendo y confirmando su fe. Estos medios de gracia, mis hermanos, son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar al creyente para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Aunque Él pudo haber decidido revelar a Cristo de la forma inmediata a su pueblo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. ¿Cuáles son esos medios de gracia que nos han sido otorgados, dados para que nosotros nos ejercitemos en ellos y que nuestra fe sea aumentada y confirmada en lo que ya nos ha sido dado? Estos medios, mis hermanos, nosotros los conocemos, son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, designó Dios mismo la palabra y los sacramentos y la oración como los medios principales que Él usa para comunicar a Cristo y sus beneficios al creyente. Son esos medios, mis hermanos, que nos han sido dados para el fortalecimiento de nuestra fe. Ahora, ¿por qué la predicación de la palabra de Dios es un medio de gracia? Porque es por medio de la predicación el electo es llamado a la fe y alimentado espiritualmente. Es a través, porque a Dios le plació así, que sea a través de la predicación y de exposición a la palabra de Dios que los elegidos son llamados a la fe de nuestro Señor Jesucristo, y seguidamente ellos son alimentados espiritualmente. ¿Para qué? Para crecer en la gracia de Dios, y asimismo podemos decir también de los demás sacramentos. La oración, que de cierta manera nos permite una relación más íntima con nuestro Dios, el participar de los sacramentos, la cena del Señor, que de cierta manera, mis hermanos, que por cierto hoy la celebraremos, nos recuerda de esa esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es vital? ¿Por qué resulta importante y vital el ejercicio de estos medios de gracia, mis hermanos? Es preciso recordar las dificultades, mis hermanos, que puede enfrentar la fe en este mundo, y por varios factores. Y entre ellos voy a mencionar algunos, ya se me acabó el tiempo, pero los voy a mencionar. Existe el miedo, que es básicamente el mayor obstáculo de la fe, ya que paraliza, hace que se deje de confiar y de creer. El relativismo es una actitud que sostiene que las creencias religiosas son subjetivas y relativas, lo que implica que no hay una verdad absoluta en materia de religión. Existen los cambios sociales y culturales. Estos cambios
pueden generar de cierta manera alguna confusión y llegar a actitudes de indiferencia religiosa. Es por eso, mis hermanos, que el ejercicio de estos medios de gracia es tan importante y serio para nosotros como creyentes. Porque es fácil, mis hermanos, que nuestra fe tambalee, titubee a la hora de que nos enfrentamos a este tipo de obstáculos como es el miedo, el relativismo que es tan normal en este mundo y los ciertos cambios sociales y culturales que estamos expuestos nosotros todos los días. Ciertas filosofías que nos llevan nosotros a dudar de ciertas cosas. Pero es por eso que es preciso nosotros adentrarnos en estos ejercicios, en la meditación de la palabra de Dios y en la oración, en la comunión entre los hermanos. Antes de terminar, mis hermanos, porque como mencioné se me acabó el tiempo, quiero citar las palabras que se encuentran en Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre, te damos muchísimas gracias, porque tú has sido misericordioso con nosotros hasta este día, oh Dios, porque nos has permitido conocer de ti, de nuestro Señor Jesucristo, de este don maravilloso que nos has otorgado de pura gracia. Te pedimos asimismo, Dios, que nos permitas seguir avanzando en este camino de la fe, que nos permitas seguir santificándonos en el ejercicio de estos medios de gracia, Dios, que tú has establecido para nosotros, para el fortalecimiento de nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual. Te rogamos que nos permitas en nuestros corazones entender la necesidad que tenemos de ti. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, preguntas o aportes. Pastor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Primeramente, mi hermano, agradecerte por esta enseñanza y agradecer al Señor por permitirnos estudiar esta doctrina tan importante y tan maravillosa. Y resalto la importancia de esta doctrina en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Porque, como muy bien lo ponías, todo ser humano tiene fe. Todos los seres humanos tenemos fe. El problema es que no todos los seres humanos tenemos la fe salvadora. Esa fe que, como enseña la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un don de Dios. No es algo que nace del ser humano, es algo que viene y recibimos como un don, como un regalo que no merecemos. Y de ahí la importancia. Y quiero resaltar precisamente el texto de la epístola a los Santiago en el capítulo 2, versículo 19, donde hace referencia a que todos los seres humanos tenemos fe, incluso los mismos demonios, porque dice que hace la pregunta de que ¿crees que hay un Dios? Bien haces. Y dice, bien hace. Y aumenta aún más la fe de los demonios, mostrando en comparación con la fe falsa, diciendo que los demonios creen y tiemblan. Así es. O sea, toda la creación sabe que existe Dios, toda la creación tiene fe en que existe Dios, pero no toda la creación ha recibido la fe verdadera o la fe salvadora, como es el título que le coloca los puritanos al tema que estamos tocando, la escuela que empezamos, a la serie de escuelas que empezamos hoy. Esa fe verdadera, esa fe salvadora, es la que el Señor nos da para creer realmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que recibimos después que nuestro corazón ha sido cambiado, corazón duro que rechazaba a Dios por un corazón que acepta y entiende ya lo que Dios está revelando en su palabra.
De ahí la importancia de lo que leías con respecto a que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque si yo no escucho la palabra de Dios, en cuanto al estudio, en cuanto a la perseverancia en conocer a Dios, pues mi fe no va a crecer, mi fe no va a aumentar. Entonces voy a estar en ese grupo que tiene una fe inferior a los demonios. Si hemos recibido el llamado de Dios, si tenemos la fe verdadera, podemos hacer lo posible por que esa fe aumente. Es muy bueno que hayas comentado sobre los medios de gracia, ya que los medios de gracia ayudan a que nuestra fe aumente. En esos medios de gracia que el Señor nos ha dado, como el estudio de la palabra, como congregarnos, como participar de las ordenanzas, como meditar en la palabra, y ser instruidos por la predicación, pues deben estar no solo los domingos, deberían estar todos los días y en todo momento en nuestra cabeza. Porque no debemos dejar solo para el domingo, el día del Señor, el conocernos al Señor, sino que todos los días debemos anhelar conocerlo. Ese era el aporte que quería hacer, y que invitarlos a que son 4 domingos que vamos a estar estudiando este tema y vamos a estar mirándolo con base en la Confesión de Fe, capítulo 14, si mal no estoy. Los invito a que lo vayan estudiando con el propósito de que cuando se haga la escuela ya ustedes tienen más idea del tema que se va a tratar. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias, pastor. Hermano Manuel. Bueno, buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, es un tema, es una doctrina muy hermosa y es la que nos da claridad del verdadero creyente. Sí existe mucha fe, pero lo que existe y está muerto no existe. De hecho, nosotros teníamos esa fe en la cual, fe humana, una fe en donde creemos, pero creemos y finalmente no nos da un fruto de lo que nosotros creíamos. Pero la fe salvadora, la fe de Dios, que está dentro de ese paquete, llamámoslo así terrenalmente, ese paquete que el Señor nos da cuando te hace ese llamado eficaz. Y ahí, en ese llamado, está algo maravilloso que es la fe. Cuando el Señor derrama su Santo Espíritu en el corazón de aquel inconverso que es llamado y pasa de estar muerto en delitos y pecados a tener vida y vida eterna, ahí va ese maravilloso don de la fe, que es el cual nos da la capacidad de tener esperanza en lo que para el mundo secular es imposible. Es la fe la que nos da la capacidad de creer en Dios, en que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor te hace ese llamado, muere esa fe de la cual tú tenías y yo tenía, una fe muerta. Que si tú estás muerto en delitos y pecados, no puedes tener una fe viva. ¿Cierto? Esa es una fe que está muerta. Esa es una fe, por ejemplo, vámonos a lo terrenal. Cuando yo creo en aquella persona porque es muy buena para hacer eso, que lo va a lograr, posiblemente lo haga, pero posiblemente no llegue hasta allá. Mientras que la fe que nos da el Señor, cuando creemos en lo que el Señor nos ha dicho en su bendita palabra, todo lo que está ahí, creemos fielmente en eso, eso se cumple. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos esa fe? Primero porque el mismo Señor nos lo dice. Tu espíritu o el espíritu
le da testimonio a tu espíritu que eres un hombre de Dios. Y ahí está la fe. La fe nos ayuda a entender la bendita palabra del Señor. Porque por mucho que nosotros estudiemos y nos preparemos, si verdaderamente el Señor no te ha regenerado, no te ha llamado a ser parte de ese pueblo, no tienes fe. Puedes tratar de buscar al Señor de la forma que tú quieras, pero nunca vas a entender lo que el Señor te está diciendo y lo que el Señor te está mostrando. La fe es importante dentro de esa bendición, ese don que el Señor nos ha dado, porque es que esa también es la que nos ayuda a entender lo que Dios nos habla. Acuérdense que Dios no es terrenal, Dios habla celestialmente. Y por eso el mundo, aquel que está muerto en delito y pecado, no va a entender nunca lo que el Señor le dice. Solamente si a Dios le place. Gracias, mi hermanito.